Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados por Dios, que es amor, verdad y justicia divina en Jesús, encarnado en María Santísima, la divinidad en la humanidad y que se ha donado voluntariamente para salvación de nuestras almas como esposas del esposo que es Jesús en las bodas del Cordero, la iglesia. Iglesia, toda la humanidad, pero que empezamos en gracia de Dios con la cristiandad, la unidad en la diversidad para la universalidad del ser en Cristo. Interior, Cristo exterior y Cristo entre nosotros, Emmanuel, entorno, entorno y contorno. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM, hoy 24 de febrero del año 2023. Justo que el amor ya le da una nueva significación a nuestras existencias. Y esa resignificación que traemos del orden natural de hace más de 20 años, orientado al ambiente, en el marco de una propuesta cognoscente o cognitiva o de cognición, sobre todo a nivel superior, de la formación superior, la universidad, la formación del ser, pero para el saber hacer y el hacer en esa tríada del saber, que es el conocer, el conocimiento humano, orientado al tener un título, tener un estatus y tener un prestigio y por tanto un cierto poder económico en suma medida, un poder influir sobre otros seres, el ego, y un poder decidir porque tiene una firma, una rúbrica, una, entre comillas, sello. Ya no la impronta de Dios como se pretende con esta resignificación. Desde hace 20 años, en la inquietud que traíamos en los inicios de la Escuela de la Conciencia Ambiental con los principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental entre los Países Bajos y los países de esta denominada América, Abya Yala, Colombia. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano ya actualizado. El anterior fue al inicio. Este ya es en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Ya nos vincula 23 años después de haber iniciado un proceso, pasando por haber ya tenido un referente, que es el orden natural, una lectura situada, hermenéutica, por tanto, en teoría, método y praxis, pero muy desde el conocimiento humano, regido por ser vida y obra de seres destacados por su conocimiento, por la información que poseen o que han manejado y que saben interpretar, y de allí, pues digamos, la inspiración o la llamada innovación o desarrollos asociados a su obra, el obrar. Entonces se manifiesta en obras, hechos y acciones, como también en documentos, en narrativas que quedan en la memoria, en el ideario, en el imaginario de otros seres, o también se manifiestan en lo invisible, en el entorno, que se dice, en el ambiente está. ¿Por qué? Pues se dice, se conoce, se aprecia de lo que ha dejado, sobre todo almas que ya han transformado su vida, han ascendido en gracia a Dios al reino de los cielos, pero que pasan a otros niveles de conciencia.
en esa expansión cósmica. Había dicho cómica, no me arrepiento, por algo el Espíritu Santo le coloca a uno, diría que un error, en paréntesis, no lo borre, déjelo ahí, lo puede necesitar. Porque lo cómico viene a ser como la versión crítica, porque nos hemos movido más en un marco descriptivo, narrar, describir y sobre todo definir. En el marco lógico de proyectos, entonces lo que se pueda explicitar, lo que se pueda detallar, lo que se pueda expresar allí de manera objetiva, medible, cuantificable, que es un objetivo. Pero entra a ser cómico en la medida en que a veces eso no corresponde con la realidad. Por eso, en gracia de Dios, hoy, y ya orgullosamente el campus se está adecuando convenientemente, pero sobre todo el campus del ser, siendo ese oikos. Hay seres ya, pequeños grupos asociativos por conciencia, por convicción y por cierta plenitud en su sentir, pensar y actuar, de su ser, su vida y su obra, por tanto por sus obras, hechos y acciones, esas tres tríadas que conectan precisamente con lo que hoy se ha venido desarrollando en gracia de Dios en meditación de la palabra de Dios con Fundación Amayá acerca del ayuno, uno de los tres elementos en la acción que vendría a ser la meditación, ir a la intimidad del corazón, la oración, pero no solo por los labios, sino de la conexión íntima, en la intimidad con Dios, una relación amorosa, en el amor, con el ser amado, el alma con su esposo, cada ser. Y eso es singular, eso es único, y eso es inalienable e imprescriptible de ese ser e indelegable a otros. Ese campo sagrado, ese territorio sagrado donde habita el Espíritu Santo, en ese templo vivo, ese es el nuevo oikos, más que hablar de este campus afuera, que es el oikos al que se ha referido el ambiente tradicionalmente y sobre todo desde Occidente, porque es un concepto abstracto y lo ha reducido al medio natural simplemente, recursos naturales, capital natural crítico. Entonces las funciones naturales ya empiezan a tomar un sentido hoy distinto, porque ya no es ambiente. Allá incluso se habla de las cosmovisiones, las cosmogonías, pero siempre desde lo excluido, lo no incluido o lo incluido de forma que no es. Se le coloca ahí en lo cultural, otras culturas, la diversidad cultural, pero entendido como el rito, la tradición o la expresión artística de un folclore, las artes plásticas, una artesanía, o las artes musicales, o el arte de dramaturgia, ¿cierto? Entonces se ve muy bonito llevarlos a un espectáculo. Decimos en territorio a dar glora y a reírse de ellos, como hacían en el comité científico, por colocar aunque es más de cambio gnosis, Dios mediante en breve, pero con este plan de acción ambiental del cambio climático, el comité científico de la gobernación de Antioquia y llevar a Abadio Green, nuestro hermano originario de la comuna Dule, su cosmovisión, su cosmogonía, su estilo de vida y ese amor por la madre tierra y esa conexión madre telúrica, o sea, maternal, con la tierra, con el cosmos. Eso significa Gunadule, persona que habita el cosmos. Y en esa plenitud para él, con felicidad, con gozo, con alegría, que por analogía vendría a ser para lo que hemos venido meditando con el ayuno, el esposo que es Jesús, el gozo que representa para las almas, nosotras, sus esposas, en su momento quienes, hermanos, seres amados, conectaban con esa realidad espaciotemporal y energéticamente en el amor para tener esa dicha temporal mientras pasa la pasión, muerte y resurrección, y ya ahí sí la ascensión a los cielos, que nos dejan un ayuno más largo, aunque la vida es muy corta, es un soplo,
con relación a la eternidad que se ha de venir. Pero en el caso de Abadio se reían de él en esos encuentros científicos, porque choca con el modelo de la sostenibilidad, de la rentabilidad financiera, a veces llamada sustentabilidad, que se refiere a la natura como funciones de soporte, las funciones informativas, las funciones económicas, productivas, las funciones políticas, regulativas. No incluiría ahí la función antropocéntrica, pero referida a la conciencia, a lo humano, a lo social, a lo cultural, destacado como fue el aporte que se le hizo al modelo de funciones de la naturaleza, el capital natural crítico, tanto de Rudolf de Groot en The Netherlands, en los Países Bajos, como de Robert Constanza del Instituto Gund de los Estados Unidos, que ellos han trabajado conjuntamente como asesores expertos y seres vinculantes en el conocimiento de las Naciones Unidas, la UNESCO, el PNUMA, Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el caso de UNEP para Europa y en Estados Unidos, respectivamente de Groot y Constanza, con otros que se quedan pero en una ecología superficial, un ecologismo, donde viene a ser lo mismo, natura, medio natural, no está el medio humano. Ya la vinculación se empieza a dar con el modelo del orden natural de su servidor, amigo y hermano y la comunidad que en su momento empieza a entramarse, a conformarse, a dedicarse, a significar desde esa perspectiva ambiental amplia, dinámica, compleja, ya medio natural, medio social, medio cultural, la tríada, donde ya está la exclusión, la no inclusión y la inclusión indebida en una significación. Si bien, y es objeto de estudio en la cambiognosis, el ambiente como una construcción epistémica o epistemológica o cognoscente, que refiriendo de nuevo el caso de los hermanos originarios, es un ente vacío, inocuo, inicuo, para ellos no significa nada, es abstracto, es una creación artificial, no es realidad. Para ellos su realidad es la madre tierra y ellos mismos que son madre tierra, los espíritus, antes, durante y después de un determinado espacio-temporalidad energética, energías, espíritus, es similar. Y esa conectividad, esas tramas de vida, el avatar, eso es lo que para ellos tiene sentido, significado. O sea que su verdadero ayuno es ayunar de la occidentalización, ayunar de la globalización, ayunar de la expansión de esos estilos de vida, de esos hábitos, del habitar, las formas de relacionamiento como seres humanos, individualmente, con la tierra materialmente y con el cosmos imaginariamente, y verlo como por allá lejos. Para ellos completamente esa completud, valga la redundancia, está en la cosmovisión, el todo y las partes, sus interacciones. Ellos como comunidad son un todo, no la unidad como persona, como individuo, sino todos los colectivos, clanes, pero todos. Había Yala, pero sabe que hay hermanos en otros llamados continentes. Eso entonces para destacar que en esa relación europeizante que se ha venido imponiendo ya rompe el modelo del orden natural en su momento para inicios del 2001, de este siglo XXI, en el 2001, fines del año 90, que para Colombia está apenas entrando la aplicación real de la Ley 99 del 93, la conformación de la organización social, política, económica y sobre todo entra el manifiesto por la vida, que es la sustentabilidad, empezando a rescatar de los hermanos originarios un estilo de vida natural, pero que no es el orden natural como se ha pensado en esa tríada natura, sociedad, cultura, sino que es directamente sin ninguna ruptura. Es una conexión
ontológica, cosmológica del cosmos telúrica, donde está la criatura. Ello para entonces era lo máximo, pero hoy día ya la significación es en el amor, ya no es el ambiente. Ya vendrá versión 2023 en adelante, que se empezó a gestar en 2021, precisamente con la construcción de base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional, pero que es también comunitario y haciendo referencia a los entes de gobierno, a las formas de organización social, pero también hay otras formas de organización no humana que entrarían allí. Entonces ese referente proyecto educativo orientado al ser humano, obviamente, pero en sus formas de relacionamiento con el medio natural, con el medio social y el medio cultural. Para ello, entonces, sigue vigente en esta versión de Lama ya con la evangelización para entrar la concienciación, la conexión, la transformación progresiva por Eka Ram, entraría previo a la metacognición, que sería ya metacomprensión, porque ya es de la razón al corazón. Y el corazón a llegar a un plano superior de transformación que tiene que ver más con Teilhard de Chardin, con la anemosfera. Y bueno, tomar de lo de sentipensante, que ya lo manejaban los indígenas, o lo han manejado y lo habrán de manejar en su cosmovisión mientras perduren, si es que esta globalización, esta debacle de la explotación de los recursos naturales no se detiene. Tenemos la fe en Dios, la confianza y la esperanza de que sí, porque al final con la luz, que es el guardián de Israel, no duerme ni reposa, el sol de justicia, el león de Judá, Jesús, que ya sentado a la diestra de Dios Padre en la bodas del Cordero, como hace la asociación para hablar del esposo y la esposa con relación al ayuno y preferenciar ahí el amor, pero es ese amor divino, es ese amor de plenitud, felicidad, paz y libertad desde Dios, vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Celestial, inteligencia humana, pero acorde a la sabiduría divina del Espíritu Santo Paráclito, y en actitudes cristianamente alma y cuerpo en Jesús, el Cristo, Jesucristo, que trascienda las actitudes humanas, rompe con todo esto. Entonces allá vemos un escenario en el Apocalipsis de San Juan, ya se ha proclamado así: vence la luz sobre las tinieblas, vence el bien sobre el mal, vence la vida eterna sobre la muerte eterna. Ahora, en libertad, Dios permite tomar la decisión para cada ser siendo. ¿Quieres vida eterna? Entonces este es el camino. No vamos a hablar del otro que hable el otro, el patán, el adversario, el enemigo, el opositor. Ellos verán. Ayer nada menos, un paréntesis, haciendo trabajos de campus aquí, había una serpiente enorme, como de 2 metros, parecía una víbora, haciendo labores de limpieza. Eso es lo que pensaba decir al inicio, pero lo dejo para el final. Ya cuentan con unas instalaciones que se están adecuando en limpieza, en paisajismo, en organización, para hacer campos, para hacer acompañamiento a grupos, a personas, siempre en Cristo. O sea, no es moteles ni lugares de eso, no. Con todo el respeto, en el amor de Dios, en el Evangelio. Evangelización primero que todo lo demás. Se respetan de otras prácticas y tradiciones, sí. Religiones monoteístas, politeístas habrán de ser, pero ayuno. Ayuno en tanto es castidad, pobreza y obediencia a Dios. Tendrán otros varios dioses, pero al final habrán de toda esa nebulosa confluir a la misma unidad, en la diversidad que es la universalidad del ser, en la familia sagrada. Para nosotros es trinitaria. Hablando con un antropólogo, Armando Correa, precisamente, sociólogo también y magíster en salud pública, retomaban estos días hablando con el servidor amigo y hermano,
su servidor, amigo y hermano, que ya esa Trinidad desde Grecia se manejaba en cierta forma, representando, pues, el caso del Espíritu Santo, la paloma como la belleza. Para otros sería la virtud, que es la sabiduría, pero es el fuego, que es realmente el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, que es lo que nos acontece en gracia a Dios en esta espaciotemporalidad energética en el amor, conectando en alma, mente y cuerpo. De eso estemos completamente seguros, que es el amor lo que nos tiene en gracia de Dios conectados ahora. Y nos habrá de conectar luego, y ya nos conectaba desde antes. Dios ha dispuesto que sea así, porque si no, no estaría este concurso, esta oportunidad, esta circunstancialidad o con circunstancialidad. Orsi Ortega y Gasset decía, por citar un autor, el hombre yo y sus circunstancias, habrá que revisarlo. ¿Por qué se dice por citar? Porque en la formación doctoral se habla de las 3C, citar, contextualizar y comparar. O sea que es la lectura situada, hermenéutica. Si vas a traer a referencia a un autor, lo mismo para mí. Si hay de traer un autor, lea el contexto, o sea, lea el ser interior suyo, lea el ser exterior y haga la triangulación con Cristo. Un santo deseo, una santa inspiración, un santo conocimiento, discernimiento, sabiduría divina, conocimiento humano. Ahora sí, dígalo por la palabra, escríbalo, documéntelo y empieza el proceso de información, conocimiento, inspiración, como se ha conocido, aunque ese al revés. Cuando se conecta desde la meditación, la oración, el ayuno y la acción, ya no es la información para empezar a revisarla, pasar de la teoría a la práctica y luego aplicarla, no. Pues ver el desarrollo, ¿no? La inspiración. Es un cónclave, como se ha venido en estos días proclamando, en gracia del Espíritu Santo. Aconteciendo en todos seres siendo. Si es en uno solo, pero está representando más que dignamente en lo humano, con dignidad, que es hijo de Dios, de que va a hablar por Dios, para dar gloria a Dios, acorde a la voluntad de Dios. Y de eso hay que dar gracias, por esa gracia. No es un mérito, no es un logro, no es un sacrificio humano, como diría el ayuno hoy meditando la palabra de Dios. No, eso queda aquí. Eso es finito, eso es corruptible, eso es carne, queda en lo mundano, en lo inmundo de este mundo, o en lo profundo, cuando hay santos, o han habido, habrán, avanzados en esa conversión, que dejan una huella, un testimonio que es viable, o sea, en el Evangelio, testigos de Dios, mártires, fieles, pero a la tradición de Dios. Vinos nuevos en odres nuevos con Jesús, la nueva alianza. Porque si echas vinos nuevos en odres viejos, la antigua alianza se rompe. Y seguir lo viejo con lo viejo tampoco sirve. Un vino viejo, mientras hay un vino nuevo por allí, ¿quién va a preferir el viejo con los viejos? Entre comillas, pues, que es lo que despectivamente se ha mirado del adulto mayor, como se le ha reconocido en Occidente, pero esa es la virtud que los griegos destacaban. Y ahí se hablaría la sabiduría, el Espíritu Santo, pero sobre todo el discernimiento. No basta con tener acceso a la sabiduría divina por la inspiración, ni tener acceso al conocimiento humano por la reunión de sabios, de expertos, que eso es lo que se utilizaba. El juego de stakeholders, de apostadores, stakeholders game o shareholders game, cuando comparten conocimiento, información e innovación, movido por las matrices Delphi, métodos de expertos. ¿Qué dice el experto? ¿Qué dice? Eso no sirve. Amorosamente. ¿Por qué? Anacrónico, antagónico y analfabeta. Ambiental, sideral y celestialmente, que es el nuevo lenguaje del amor. Porque ya eso, ¿de qué sirve citar un autor que no sea Jesús? Porque ese sí hay que citarlo siempre, bendito sea el Señor, porque rompe. ¿Cómo será que partió la historia de la humanidad en dos?
2023 años y todavía se sigue hablando de Jesús. Ha dado mucho de qué hablar, pero más que hablar, mucho que pensar y mucho que sentir. Basta con que tú, y es una invitación amorosa, trates en esta Semana Santa, así seas fiel o no fiel, creyente o no creyente, tengas confianza en Dios o no, o sea, crees en Dios, le crees a Dios y creas con Dios, podrá ser que crees solo y te creas tu Dios, como el Nietzsche ese, sin ser despectivo, amorosamente, porque es una criatura que hay que acogerla con amor, porque también ha de llegar al reino de los cielos. La eternidad esperará por él y por todas las almas perdidas. Algún día llegarán, porque así ha definido el Apocalipsis. Eso es sagrado, eso es historia sagrada. Ahora no vamos a hablar de transhumanidad, pero no hablemos del transhumanismo, que no es lo mismo, porque es reemplazar la persona, que es divinidad encarnada, engendrada por Dios, que es la cualidad de una gota de divinidad, una partícula, como han llamado, que se quedaron buscando la partícula de Dios, seres amados, cada quien. Ese que empezó a buscar la partícula de Dios no se preguntó, más que preguntó, no se exploró en el silencio, que ahí es donde está Dios en el ayuno, en silencio. Hay que respetarle el silencio a Jesús, al Cristo interior. Hay que dejarlo obrar en el silencio. Él no habla en la algarabía, por eso todos, bendito sea Dios que nos ha dado ese don de la elucubración o la palabra, y sobre todo la palabra proclamada, que sea proclamada y obrada, y fuera de obrada realmente transformada la obra, que siga la transformación, porque uno no administra más que su ser siendo, en alma, mente y cuerpo, no al otro ser, tanto humano como no humano, no, eso es Cristo. Hará la transformación, eso hay que dejarlo, el verdadero ayuno. Dicen sobre todo en la costa atlántica, en Colombia, no seas sapo, no se ha metido, dice el padre Alberto Linero. Sigue siendo sacerdote, aunque ya ha sido retirado, porque ha sido consagrado, in persona Christi. Eso nadie se lo quita. Él, como se ha casado, bendito Dios, su servidor amigo, así se haya separado, entre comillas, sigue siendo unido por la iglesia, por Cristo. Y hasta el final, sea que una de las partes diga que no, Dios lo declaró y él no fue el que los juntó. Fue una decisión libre, pero él respeta la libertad. Y ya en cualquier ser siendo, porque ya hablando pues de reuniones esponsales, porque de hecho, seres amados, tenemos una unión esponsal, que es en el ser bautizado, que amorosamente invitamos al bautismo para entrar en la comunión y luego en la confesión, que es cuaresma, conversión, la versión de Cristo, Cristo interior, preferentemente porque otro quiere parecerse a Cristo, otro quiere imitar a Cristo, pero lo tiene allá como un referente, otro maestro. Otros lo reconocen, sí, se sacrificó, bueno, un sacerdote. Otros sacrifican carneros, sacrifican personas, matan, bendito sea el Señor, como harían rituales chamánicos o, bueno, paganos o herejías por ahí, pero ese no es el asunto. Ahí entonces se rompe esa tradición para decir, bueno, es in persona Christi que estamos casados almas con el esposo que es Jesús. Dejamos allí la reflexión, damos gracias al Espíritu Santo por la inspiración y al Espíritu Santo que acontece en todo su ser siendo por la conexión espaciotemporal energética en el amor y sobre todo gracias infinitas por su vinculación con su servidor, amigo y hermano para acontecer desde esta experiencia de vida que no es personal, es universal, que se comparte en gratuidad, o sea, por gracia de Dios, conforme se ha recibido, para que se siga tejiendo. No es la única, pero sí es singular. O sea, no van a encontrar otra versión, como tampoco encontraremos otra como la tuya o la suya, ¿no? Cada quien. Y se comparte de esa intimidad lo que Dios permita, en su voluntad, que se haga, como se haga, en el momento, modo y lugar que ha de ser. Puede que nos toque a nosotros, puede que después no.
los frutos se dan luego, pero por los frutos del Espíritu Santo es que estamos congregados. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo fraternal, hasta pronto, muy agradecido.